Hola amigos de El Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de... Ya he perdido la cuenta de la semana, los días. Estoy en cuarentena hace como un mes y en realidad he estado en cuarentena toda mi vida, desde cabro chico, en cierto sentido. Así que no tengo claro si hoy ustedes están viendo este programa el jueves, creo que sí. Pero, en fin. Una vez más, los medios de comunicación han calificado de expertos a un grupo de personas representativas de distintas áreas de la actividad económica. No me cabe duda que son expertos, hasta donde pueda uno ser experto en lo que corresponde a la actividad que efectúa. Expertos en cuanto a los efectos de un evento único, singular y de este calibre como es la pandemia, no hay nadie, porque el expertise supone larga experiencia en lo mismo. Pero, el alfabeto, la gramática, la semántica y las costumbres del periodismo, el apoderarse de una expresión y usarla indefinidamente hasta el fin de los tiempos. Como ustedes se habrán dado cuenta, no existen los dólares, sino que siempre es el billete verde. No existe, no existen los temblores, sino que el movimiento sísmico o telúrico sale más encachado. No existe el agua, sino que el líquido elemento. Pero en fin, dejemos sobre el lado anecdótico. El hecho es que a diversas personalidades de distintas áreas, la agricultura, la construcción, la industria, el comercio, se les juntó en un evento para que dieran su parecer acerca de lo que viene, y la verdad es que no nos dijeron nada realmente interesante, porque no necesitamos que vengan los expertos a decirnos de que la actividad económica va a ir a los tumbos este año. Eso es obvio. Cuéntenos una nueva. Las cifras que dan son por supuesto tentativas. Nadie, ni los más excelsos economistas, la aciertan con las cifras. Siempre tienen que estarlas corrigiendo. Después se han dado cuenta, estamos corrigiendo las cifras. Siempre se equivocan. Porque la realidad es así. No es culpa de los expertos, es culpa de la realidad, que es cambiante, que es compleja, que es caótica, que obedece a reglas, pero a veces las reglas o las leyes de comportamiento son mucho más complejas que los esquemas unilineales que solemos, con los cuales solemos o tratamos de entender la realidad. Se les pidió que dijeran cuál es la forma que va a tomar la eventual recuperación económica, y se discutió si era una V corta, o sea, una caída que llega a un vértice y luego sube, o es una W, es decir, una caída, una subida, otra caída y luego una subida. Algunos dijeron que no tenían idea de cuál era la letra que correspondía, y alguien al fin sacó algo nuevo. Por lo menos tenemos una nueva palabra que seguramente va a empezar a circular en los medios de comunicación, una palabra más incorporada al diccionario de los medios de comunicación: el serrucho. Es decir, una especie de W infinita, que tampoco nos dice mucho, porque la actividad económica siempre ha sido en cierto grado un serrucho. Tiempos de prosperidad, ciclos altos, luego bajos, altos, bajos, ha sido siempre así, desde que se registran estos fenómenos. Desde la primera gran crisis comercial con los famosos tulipanes de lo que ahora es Holanda, en el siglo XVII. Bueno, pero fíjense, lo interesante de lo que dijeron es más bien lo que no dijeron. Porque varios de ellos se refirieron, hasta cierto grado, a que es muy difícil hacer pronósticos porque no se sabe bien cómo va a comportarse esta pandemia, no tenemos mucho conocimiento si va a haber una reinfección, como ha ocurrido en algunas partes con un número importante de personas. En Corea del Sur creo que llevan bastante más de 100 personas que se han reenfermado de lo mismo. No saben tampoco cómo van a desarrollarse, va a seguir desarrollándose la pandemia en el mundo, considerando que las cuarentenas o los distanciamientos sociales han funcionado a medio morir saltando nada más, cuestión que pensemos en nuestro país. Pero ninguno de ellos
tocó lo que para Chile es el tema, por lo menos entre los temas que se pueden ver, que se pueden examinar, que no son tan misteriosos. No lo tocaron. Y es el tema de cómo el Estado chileno, ya ni siquiera digo gobierno, el Estado chileno va a enfrentar la casi segura nueva oleada de, llamémosla por darle ese nombre que está tan de moda, estallido social, de lo cual ya tenemos una muestra en este atentado con armas de fuego de parte de 70 soldados de la CAM contra vehículos policiales en Tirúa. Tenemos a la gente de la llamada primera línea que ya están empezando a mostrarse, primero con gestos amoroso. Fueron a limpiar con alcohol, digamos, los carros del metro, las mismas cosas. Después las queman de nuevo, pero mientras tanto había que hacer el show. Hay una serie de signos bastante claros de que estamos cerca, a semanas, si no días, de nuevos brotes, no de pandemia, sino que de eso que llaman estallido social y que siguen llamando porfiadamente estallido social, a pesar de que es un acto, no es un estallido, sino que es un incendio que lo prenden determinadas organizaciones cuando a ellos les parece conveniente. Y este país, la economía de este país, que primero, como dice alguno de estos expertos, la economía perdió un 12% o algo así, ya con los eventos de octubre y noviembre. Luego tenemos la pandemia. ¿Qué pasaría con un tercer golpe de la ¿cómo es? El estallido social, las demandas sociales? Todo depende de eso, dejando como constante el tema pandemia, que por supuesto podría evolucionar por su propia cuenta para peor. Es un posible escenario. Yo creo que no va a ocurrir, que va a ocurrir lo que ocurre con todas las epidemias, que tiene un pic, después baja, queda ahí latente y luego vuelve a tomar vuelo un año, 2 o 3 después. Eso forma parte de la historia de las plagas. Además, ni siquiera hay que ser epidemiólogo, basta con leer historia. Las plagas van y vienen por largo tiempo. Son raras las plagas que desaparecen a la primera. Pero dejemos eso como una constante. Asumamos que la pandemia se va a comportar más o menos en forma decente y va a disminuir su destructividad en unos 2 o 3 meses más, a más tardar. Dejémoslo como una constante. ¿Cuál es el elemento variable? O sea, el elemento que puede ir para de distintas partes. La manera como el Estado trate la nueva oleada que muy probablemente viene en cuestión de semana. No creo que tome esto, si me pidieran a mí un cálculo, vamos a empezar esto no va a ser de la noche a la mañana, vamos a empezar a ver más eventos de la CAM y de los que organizaron la fiesta de octubre. Y en algún momento van a llegar a un número determinado que va a generar una percepción nueva de que estamos otra vez en la misma. ¿Cómo va a reaccionar el Estado frente a eso? Es lo decisivo para lo que pase con la economía chilena. Si el Estado, es decir, los actuales gobernantes, actúan como lo hicieron en octubre, la economía chilena se va a la cresta, definitivamente. Yo ya he escuchado, y yo trato de convencerlos de lo contrario, porque después de todo yo vivo acá también, pues igual que ustedes. Yo ya he escuchado a no pocos, no muchos, pero no pocos, profesionales y empresarios, en la actitud de este país ya no tiene remedio, y estoy viendo cómo voy a sacar mi plata de aquí, me voy para otro lado aunque pierda, pero este país se fue a la cresta. Cayó en manos de los mismos de siempre, que son los saben en Chile y en todas partes destruir un país, dejar la crema, ser finalmente expulsados con fuerza y luego tener que empezar a recoger los pedazos para que otros 20 o 30 años después vuelvan a hacer lo mismo. Ese discurso lo he escuchado varias veces. Todo depende, y eso es lo variable, eso es lo que puede modificarse. ¿Cómo va a reaccionar el Estado? Espero que esta vez haya un Estado y no meramente un gobierno. Si empieza de nuevo la fiesta, si empiezan de nuevo los asaltos,
si aparecen más individuos como este fulano exmirista que asesinó a un guardia hace un par de días de un balazo en la cabeza, si empiezan a asomar cabeza nuevamente en las primeras líneas, haciendo los mismos u otros actos, probablemente otros. Si la JJ cumple con su promesa de que millones van a ir a salir a pisar las calles, ¿cómo va a reaccionar el gobierno? Porque yo les digo esto, incluso si esta nueva oleada insurreccional no comete ni un solo acto de violencia, contra personas me refiero, contra personas, salvo contra carabineros que ya parece no son personas, a nadie le importan los carabineros, nunca hemos visto a Mico, el Mico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a ese Mico me refiero, corriendo a ver qué le pasó a un carabinero envuelto en llamas. Ya no los consideran personas, podrían ser como esos robots de la guerra de las galaxias o algo así, de la, ¿cómo se llama esa serie de películas? ¿No? Esos tipos como de blanco, que eran como robots, creo, no sé. Aunque no cometan ni un solo acto contra personas, sino que se limiten a hacer lo que han hecho, lo que más hicieron, que es destruir, quemar, vandalizar, ocupar, derribar, destruir locales comerciales, hacer que la gente se vaya, terminar con el amenazar. Aunque solamente hagan eso y no hayan atentados contra personas, que yo creo que los van a ver ahora, pero aunque no hubiera ninguno, ahí simplemente va a ser un sálvese quien pueda. Y ahí la economía no tiene remedio. Ahí la economía va a entrar en el tobogán al que entró años atrás la economía venezolana. Y ya no tiene remedio. Ahí van a estar felices los progresistas. Al fin estamos en lo que nos gusta. El camino, en la vía de la perdición. Destruyamos esta economía capitalista, explotadora, que empobrece a la gente. Como también lo saben en Venezuela, como se han enriquecido con el chavismo y el madurismo. Entonces estas personas que son los que hacen producir un país, los profesionales, las empresas, los empresarios, los comerciantes, son ellos, pues, no es doña Juanita, no es la señora que pasa el chancho en la casa, no es el estudiante que no estudia y que patea y que se levanta a las 12 del día. No, esos no son los que hacen producir y andar un país, son los trabajadores que trabajan, los tipos que están sembrando y cosechando en este momento en Chile para que comamos, los tipos que nos traen a las casas en motos o en vehículos las cosas que hemos encargado por internet, los que están en las cajas de los supermercados, los que, ¿para qué hablar de la gente del servicio de salud? Esa gente es la que produce, la que entrega servicios o mercancías, no estos otros. De cómo el Estado enfrente esta eventual, que yo creo casi segura, podría no ocurrir. En una de esas viene una conversión espiritual, vaya a saber uno, y se quedan en los puros anuncios, pero no lo creo. ¿Cómo va a comportarse el Estado si vamos a volver a ver la misma cobardía, la misma renuencia a usar la fuerza pública, el mismo miedo a lo que venga a decir algún picante de las Naciones Unidas acá a sueldo? Si vamos a ver la misma cosa, se acabó la economía chilena. O sea, la economía como la entendíamos, como una economía que no tenía inflación, como una economía que crecía, a veces mucho, a veces poco, pero que crecía, como una economía que iba mejorando, que fuera de a poco el nivel de vida de la gente, con una economía que tenía fuentes de trabajo, que vendía su producto al mundo. Eso es lo que entendíamos, eso es lo que entendemos por economía. Una economía de cuotas para comprar en el supermercado, entregadas por una especie de centro de madre o un comité de barrio, con cuotas, con fichas, como las juntas de abastecimiento de la época de Allende, con empresas del Estado quebradas, con empresas privadas extorsionadas y ordeñadas con impuestos que le saquen hasta la última gota de sangre. Eso no va a ser la economía, esa no es la economía que nosotros entendemos como tal. Esa es la economía del fracaso, de la miseria, y esa es la economía de la explotación. Por los señores de arriba, por los iluminados, por los que desechan el modelo neoliberal, por todos esos tontones académicos que recitan las mismas cosas todo el tiempo. Si el gobierno no es capaz, en la próxima pasada de esta gente, de pararlos en seco, estamos cagados, esa es la palabra.
Y de este tema no tocaron estos señores expertos. Ninguno de ellos tocó esa variante o esa variable que es absolutamente esencial. ¿Cómo va a responder el Estado a la nueva oleada que pueda venir y que seguramente va a venir? Nueva oleada no de la pandemia, sino que de esta otra epidemia que es mucho peor. No lo tocaron. ¿No lo sabían? Claro que lo saben. Sí, tan mensos no son. Pero aquí entra a funcionar el tema que hemos hablado tantas veces en este programa, incluso antes del tema del octubre, de la cobardía. Cuando solo no era un tema de incendios, vandalismo y plazas de la dignidad, sino que simplemente la acción de grupos asociados al discurso políticamente correcto en todos los temas que ustedes conocen. Cobardía, no tocar ciertas cosas, no mencionar ciertas palabras, no referirse a ciertos tópicos, no decir lo que está prohibido, recitar como loros lo que están recitando todos, mirar para otro lado. Y yo creo que hay algo de eso en estos expertos que no tocaron lo esencial. Permítanme ahora. Bueno, entonces decía y termino con el tema, la cuestión de la recuperación económica, si va a ser una V, si va a ser una W, si va a ser un serrucho, si va a ser esto, lo demás allá, depende esencialmente en este momento, no solo de la pandemia, sino que la epidemia de las calles y cómo la trate el gobierno. O más bien dicho, digo Estado porque el Estado es algo más grande que el gobierno de turno. El Estado. ¿Cómo va a reaccionar esta vez el Estado para favorecer a la inmensa mayoría del país? La inmensa mayoría del país, señoras y señores, quiere vivir en paz, quiere salir de esta pandemia lo antes posible, quiere recuperar sus empleos, quiere hacer negocios, quiere producir, algunos incluso quieren estudiar. Y para eso se necesita orden, para eso se necesita tranquilidad, para eso se necesita entonces que haya una policía, que haya un Estado que sepa imponer el orden a quienes insisten y van a seguir insistiendo en romperlo, sobre pretexto de construir lo que siempre han construido, una ruina. Pasando ahora a otro tema, y siempre dentro de la economía, en algún medio de prensa se recordaba, para ilustración de los señores lectores, lo que había sucedido en Chile con la crisis de los 80. Una crisis que en Chile se concentró, bueno, en todas partes del mundo, pero en Chile se concentró muy fuertemente en el sistema financiero. Hubo 22 instituciones que debieron ser intervenidas. Las más grandes fueron el Banco de Chile, el Banco Santiago. El Estado tuvo que ponerse, porque la alternativa era que se derrumbara todo. Como se ha dicho muchas veces, y puede ser injusto, pero es así la realidad. Si quiebra un panadero o si quiebra el dueño de un buque manicero, quiebra nomás, pues, se jodió. Pero si quiebra una institución financiera que maneja miles de millones de dólares y que asocia su accionar a la credibilidad que el resto del mundo le da al país, entonces es distinto, no se le puede dejar quebrar. Tan simple como eso. No se puede. Justo, dirán ustedes, desde el punto de vista humano, puede ser. Claro, los ricos son salvados y los pobres son jodidos. Ay de los pobres, vae victi, como decían los galos. Ay de los vencidos, ay de los que no supieron hacerse fuertes en esta vida. Es terrible, pero así funciona la cosa. Y entonces les digo, fue una crisis financiera, el Estado tuvo que intervenir masivamente, se usaron recursos del Estado, o sea, de todos los chilenos, pero se impidió un desastre mayor. Yo recuerdo perfectamente los años 80, yo era un hombre ya hecho y derecho, y me acuerdo muy bien el espectáculo, me acuerdo muy bien las iniciativas, a veces privadas, que se iniciaron para dar trabajo a la gente que estaba sin empleo. El desempleo se acercó al 25% más o menos de la población, de la masa trabajadora. Yo no sé si fue en esa depresión
o en los primeros años del gobierno militar, que creo que el Hogar de Cristo sacó una campaña que se llamaba Dale trabajo a un hermano. O sea, no simplemente dar una limona, sino que si alguien dice le corto el pasto, le arreglo el jardín por un par de lucas, denle trabajo a ese hermano. Esa era la campaña. Y habían otras, algunas fiscales y otras privadas, como les digo. Yo no sé si esta crisis del 80, si comparada con la que estamos viviendo, podríamos vivir, fue peor o no, porque como les digo, todo depende de qué vaya a hacer el Estado con el próximo brote revolucionario. ¿Qué va a hacer? Evidentemente que si no lo hace bien, o sea, si no hace nada, en otras palabras, esto va a ser mucho peor que lo del 80, va a ser mucho peor que cualquier otra crisis que haya tenido la economía chilena, va a ser peor que la crisis del 2008, va a ser peor que la crisis del año 30. No sé si ustedes saben, pero en la depresión de los años 30, Chile fue el país más perjudicado, ¿sabían? El que la pasó peor. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona el gobierno en esta materia. En la materia de la pandemia lo está haciendo muy bien, por lo menos lo está haciendo bien, por lo menos está haciendo cosas, como mínimo, pero aquí viene esta otra cosa, esta otra epidemia es mucho más difícil de manejar. En el plano internacional, aparte de las estadísticas de muertos, de enfermos, de contagiados, que llenan las páginas de los portales noticiosas, la novedad es el hecho de que Trump, el presidente de Estados Unidos, decidió, al menos por el momento, congelar los aportes financieros de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Les doy algunos datos. La Organización Mundial de la Salud tiene un presupuesto anual de cerca de los $5.000 millones. ¿A cuánta gente emplea? Bueno, tiene un tremendo edificio en Ginebra, como todas estas instituciones vinculadas a la burocracia internacional, no está precisamente en una callampa, está en un super edificio, emplea a 7.000 personas y tiene 150 oficinas repartidas por el mundo. ¿Cuál es la labor? Estuve estudiando lo que dice la propia Organización Mundial de Salud en su página. La Organización Mundial de la Salud, si ustedes leen lo que dice que hace, se encuentran con una serie de retórica que suena muy bien y en ninguna parte hay un solo número. Cosas vagas como ayudamos a asesorar, a generar alianzas de salud, que la gente viva mejor. Y uno dice, sí, pero ¿en qué se traduce? ¿En qué se traduce? ¿En qué acciones específicas? ¿Cuántos médicos vinculados a esta organización fueron a tal país a curar a tantos niños que estaban con tal enfermedad? No sé. Si está en alguna parte esa estadística, puede que sí. Pero lo que yo vi me pareció súper retórico y muy escaso o ausente totalmente en cifras concretas. Pero lo dejo en el aire porque habría que ver con más detalle. Me llamó la atención eso. Ahora, ¿por qué Trump decidió congelar los fondos? Porque le parece pésima la manera como esta Organización Mundial de la Salud se enfrentó al tema de la pandemia. Y de esto todos los portales de noticias internacionales analizan punto por punto lo que dice Trump, que la Organización Mundial de la Salud hizo o no hizo, y por el otro lado, en la otra columna, qué hizo, qué declaraciones, qué acciones tomó la Organización Mundial de la Salud desde diciembre, cuando apareció aparentemente por ahí el primer caso en China. Y en verdad, la conducta, las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud en los primeros y decisivas semanas dejan mucho que desear. Ustedes las pueden ver, yo no las anoté, pero las declaraciones de que, por ejemplo, que parece que esto no se transmitía persona a persona. Por ejemplo, criticando a los países que ponían empezaban a poner restricciones de viaje entre un país y otro. Al señor director de la Organización Mundial de la Salud, que fue elegido gracias a un lobby de China, le pareció muy mal que Trump terminara con los vuelos desde China a Estados Unidos. Tampoco le pareció bien a Trump que el señor, este director africano,
alabara la transparencia y la forma como China estaba tratando el caso. Y a propósito de transparencia, hace 3 días, se me había olvidado contarle, los investigadores chinos, los científicos chinos que se dedican a estudiar este tema, ya no pueden llegar y publicar sus hallazgos, sus conclusiones y sus análisis así como así en los medios internacionales. No sé si hablemos de revista ahora o en la internet. Tienen que primero pasar por un organismo del Estado Central Chino para ver si son o no publicables. Esa es la transparencia que estaba aplaudiendo el señor director de la Organización Mundial de la Salud. Estaba aplaudiendo la transparencia de los chinos en ocultar lo que estaba pasando en su propio país. Tampoco le gustó a Trump que este señor director africano, elegido en gran parte por el lobby chino, fuera a poco menos que a abrazarse y a besarle los zapatos al sultán chino, al emperador chino Qin, por lo bien que lo estaban manejando. Vean ustedes las imágenes en YouTube de la manera como el señor africano trató a Qin como el mozo tratando al patrón. En fin, tiene un montón de reproches que hacerle Trump a la Organización Mundial, o quizás más específicamente al director. Uno podrá pensar qué culpa tiene alguno de estos 7.000 empleados de la Organización Mundial de la Salud de lo que diga su director, de lo acomodaticio que sea con los chinos, de los errores que se cometieron diciendo que no era tan infecciosa la enfermedad, una cosa que también dijeron, que no se transmitía de persona a persona, cosa que también dijeron la Organización Mundial de la Salud, no el médico de la esquina. Ahora, ¿sirve de algo cortarle el suministro, que más o menos el suministro de Estados Unidos a la OMS corresponde más o menos al 10%, un poco menos del presupuesto de la OMS? En todo caso le va a hacer bastante daño. No lo sé, pero no es primera vez que Donald Trump tiene problemas con organizaciones internacionales, ya la tuvo con UNESCO, porque, digamos las cosas por su nombre, las organizaciones internacionales nacidas al amparo de la ONU, todas estas organizaciones, todos estos departamentos, ¿no es cierto?, la Oficina de Derechos Humanos Internacional, donde está la señora Bachelet, y tantas otras, como toda organización burocrática, han crecido como un tumor canceroso. Ya ven ustedes, la OMS tiene 7.000 funcionarios. Uno podría preguntar, ¿se necesitan 7.000 funcionarios? 7.000 funcionarios. Si ustedes dividen el presupuesto 5.000 por 7.000, significa que cada funcionario cuesta más o menos $800.000 al año. Bastante caro. Todas las organizaciones internacionales desarrollan unas excrescencias burocráticas inmensas. Y por útiles que hayan sido en su momento original, e incluso por útiles que sigan siendo marginalmente, el hecho es que están sobredotadas, han crecido en exceso, han generado además agendas políticas clarísimas, que en este caso la OMS por lo menos son notorias en el director, porque su conducta con China fue vergonzosa. Y su conducta con China ha costado vidas además. Y la conducta de los chinos también, porque aquí, como dicen en el tango, se necesitan dos para bailarlo. Qin y este caballero de África. No hubo transparencia y ahora, como les digo, los chinos han decidido cerrar los descubrimientos o las conclusiones que lleguen sus científicos, quizás por temor a que esos descubrimientos lleguen finalmente a recontraprobar lo que ya se sabe, que el asunto nació y se crió este virus en China, no en Estados Unidos, no en Chile, no en Francia, en China. Entonces, ya que estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, vámonos ahora a la pandemia. Hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard en Estados Unidos relativo a la duración de este problema, y dicen ellos que se requerirían varias cuarentenas, varios aislamientos, distanciamiento social y más o menos todo lo que se está haciendo ahora, por lo menos hasta el año 2022. Así es.
que esta cosa no termina de un paraguaso como terminó de un paraguaso otro coronavirus que era el SARS. Este no. Este, dicen ellos, probablemente se va a instalar como uno de esos virus estacionales, como es la gripe común y corriente, que emergen con más fuerza en los inviernos y matan todos los años, entre paréntesis, mucha más gente de lo que ha matado hasta ahora el coronavirus 19. Pero claro, como dije en alguna oportunidad, esas muertes por la influenza común y corriente no han adquirido una identidad con nombre y apellido, no se han constituido en un objeto político mediático que concentra la atención de todo el mundo, y por lo tanto esas muertes pasan coladas. Pero volviendo a Harvard, dicen que este virus probablemente se va a establecer como ese tipo de situaciones que están como el resfrío. O sea, por generaciones los seres humanos nos hemos resfriado, y después que pasa la estación de los resfríos, termina nuestro resfrío, y al otro año a lo mejor nos resfriamos de nuevo, y así sucesivamente, y a veces pasan 2 años y no nos resfriamos, y luego y así. Y no nos morimos normalmente, algunas personas sí. Está ahí, siempre. Así es que, bueno, vamos a ver, este es un estudio de Harvard, no necesariamente tienen la última palabra, ni siquiera la penúltima, vamos a ver qué sucede, pero no me cabe duda de que, salvo en países donde con tan mala memoria como el nuestro, van a haber una serie de costumbres que se van a instalar para siempre. Así como se instaló cuando se empezó a popularizar, y no hace mucho tiempo, el uso del jabón. Bueno, hubo un momento en que todo el mundo, por lo menos un par de veces al día, se lavaba las manos con jabón. Ahora yo me imagino que se va a instalar la costumbre de lavárselas mucho más a menudo. Quizás hay gente que va a seguir toda la vida yendo a lugares públicos con mascarilla. Quizás hasta va a emerger una moda de mascarilla, van a inventar unas mascarillas elegantes para las señoras o señoritas, no sé. Van a haber cambios en nuestras formas de convivencia. Vamos a comprar mucho más por internet que yendo físicamente a los negocios. Vamos a ver un montón de cambios, como les he dicho varias veces. Algunos van a ser para bien, yo creo. Otros, no sé. El hecho es que es probable que tengamos que coexistir con el coronavirus 19, como hemos coexistido con la influenza, con los resfríos y con tantas otras cosas que desaparecen por un tiempo y vuelven a aparecer. Ustedes recordarán que hasta hace unos años atrás las organizaciones de la salud se jactaban de que ya, por ejemplo, la tuberculosis prácticamente había desaparecido, pero se han vuelto a aparecer rebrotes de tuberculosis, basta que se den ciertas condiciones. Lo mismo con otras enfermedades, la viruela, que pueden volver en un momento dado si se dan las condiciones sociales y ecológicas para eso. Nunca queda totalmente exterminado hasta el último virus de una enfermedad, pues, si ese es el punto. En la antigüedad clásica, materia que más o menos conozco bien, las plagas volvían varias veces. En algunos casos mataban un cuarto, un tercio de la población, y la historia entera cambiaba por un largo periodo, 20, 30, 40 años, en que los ejércitos no tenían soldados, campos despoblados. Después empezaban las cosas a recuperarse y volvía a aparecer. Pasó muchas veces. Pasa que hoy en día, como dijo un historiador ya fallecido alemán muy bueno, Jund, se nos ha olvidado la historia, se nos ha olvidado el tiempo. Ya hemos perdido la noción de que hay una larga historia detrás donde han ocurrido muchas cosas y creemos que todo es como el presente, o casi. Y lo que no es como el presente se nos olvida del todo. Pero las plagas, las epidemias que matan a grandes cantidades de personas, que determinan el curso de la historia, son bastante frecuentes. Esos casos. El tema de la disciplina o de la falta de disciplina social en nuestro país con este tema de la pandemia sigue dando muestras ya impresionantes. Ahora tomaron detenida una mujer que fue a la Plaza de Armas contagiada, se había ido en un transporte público, así que contagió quizás a cuánto en ese transporte público. Me imagino que los estarán, no sé cómo los podrán ubicar. No sé cómo los van a ubicar, es imposible. Estaba tranquilamente paseando por la Plaza de Armas con otras 2 personas. Y hay unas... yo lo invito a que vean en Emol una serie de entrevistas a personas que trabajan con gente, ya les mencioné, choferes, cajeras, etcétera, y cuentan de miles y miles de eventos
de completa irresponsabilidad, de completa inconsciencia, señoras viejitas que son las más en peligro yendo a los supermercados en medio de un montón de gente sin mascarilla, gente que va con sus guaguas, con sus niñitos a comprar. Yo mismo, como les conté, he visto gente paseando lentamente echados para atrás, su guagua, el perro, el niño más grande que corre para allá y corre para acá, tranquilamente, como si nada. Obviamente ustedes podrán decir, bueno, porque igual la probabilidad en una calle solitaria, como es la que yo vivo, no hay ningún peligro en general. Probablemente no lo hay. Pero hay una indisciplina y hay cosas que se van retroalimentando. Lo que cuenta la cajera del supermercado es increíble. Las empresas han hecho todos los esfuerzos para estar permanentemente limpiando, tomando resguardo, pero el público mismo, ese mismo público que a lo mejor ha llamado a los alcaldes pidiendo cuarentena, salen sin mascarilla, se juntan en pelotones, organizan fiestocas, asados, se van a la segunda vivienda a otro. No hayan que hacer, una cosa completamente loca. Y me estoy atrasando una vez más, me estoy pasando el tiempo. El caso del ex mirista Sergio Martín, que mató a una persona de 40 años con familia, en un robo. Lo interceptaron en la calle, afortunadamente, unos transeúntes y le dieron una pateadura a la gran puta, esa es la palabra, y se la merecía. Este es uno de los, entre paréntesis, de los beneficiados con pensiones vitalicias de la ley Balich. ¿Cuánta gente participó en este asunto que no lo merecían? Es un tema que una y otra vez, de vez en cuando, asoma. Gente que se subió al bus, incluso con connivencia de políticos que repartían los papeles necesarios para que cualquier patana, a veces, que no tenía otro mérito que el carnet del partido, se convirtiera en un mártir que había sido expulsado de la administración pública con la avioneta en el culo. Plata. A otros les dieron plata para iniciar negocios. Y muchos de ellos se convirtieron en delincuentes como este, pues. Recibiendo una pensión, mata a una persona porque quería robar, además. Lo interceptaron en la calle. No sé cómo se supo que venía arrancando un ladrón, que había matado a alguien, no sé cómo fue la mecánica. Lo interceptó la gente y después llegó la policía. Antes de que llegara la policía lo estuvieron machucando, bastante bien machucado. Pero eso no cambia nada. Y ahora quiero entrar al tema literario. Con mucho gusto voy a hablar de un libro que a mí me impresionó bastante, me dejó dando muchas vueltas, un libro de un periodista chileno que yo conozco personalmente. Hace muchos años que no lo veo, pero un tipo muy buen periodista, un tipo muy agradable, muy talentoso, Francisco Muat. El libro se llama El empampado Riquelme. ¿Saben ustedes lo que son los empampados? En el norte de Chile llaman empampado a una persona que es capturada, yo no sé cómo llamarla, yo conocí ese fenómeno, porque trabajé en el norte alguna vez en la minería, en Lenami. El desierto tiene una cosa hipnótica que en algunos momentos puede llegar a una persona a adentrarse, a perderse y a desaparecer. Este es el caso del empampado Riquelme, y permítanme leerles su inicio. No voy a leerles lo primero donde Pancho nos cuenta cómo fue que conoció el caso de este empampado. Este fue un hombre que partió en un viaje al norte en un tren y nunca llegó a su destino. Bueno, voy a leerles lo que dice aquí. No olvido, cuenta Pancho, la tarde de sábado en que leí en el diario la noticia del hallazgo de Julio Riquelme Ramírez en el desierto, con todos sus huesos y tendido al sol. Guardé el recorte sin saber todavía para qué, pensando que alguna vez podía hacer algo. Estoy aquí resumiendo. Los misterios y preguntas que uno podía hacerse después de leer las primeras informaciones. Al cabo de unos meses viajé al norte para entrevistar a su hijo y revisar el proceso judicial. Y dice, la obsesión por los avatares de Riquelme fue dando paso en el tiempo a nuevos temas, nuevas lecturas y nuevas obsesiones.
La búsqueda permanente del padre, la fuerza de la casualidad, los amores culpables, la crónica de una vida escrita a partir de fantasmas y leyendas, el complejo vínculo padre-hijo, etc. Bueno, ¿cómo empieza la historia? Dice así: el 1 de febrero de 1956, Julio Riquelme Ramírez se subió a un tren en Chillán rumbo a Iquique. El viaje era largo, más de 2.000 kilómetros, 4 noches, 4 días, transbordo en Santiago, transbordo en La Calera. El hombre era empleado del Banco del Estado y ahora iba de padrino al bautizo de uno de sus nietos. El trámite estaba acordado. Llegaba a Iquique en el Longino, así se llamaba el tren que iba para el norte, el domingo 5 al mediodía, y ahí lo estarían esperando. Cuento corto: Julio Riquelme Ramírez jamás llegó a la estación de Iquique. Cuando ese domingo se bajaron todos los pasajeros del ferrocarril ordinario, en el vagón de tercera en que venía Riquelme, solo apareció su maleta de mimbre con restos de cocaví y el relato confuso de testigos que decían haberle perdido el rastro por ahí por la estación Los Vientos, 100 kilómetros al sur de Antofagasta, en pleno desierto de Atacama. Desde entonces, nada se supo de la misteriosa desaparición de Julio Riquelme Ramírez. Nada de nada. Solo historias de fantasías y después el olvido. Hasta que en enero de 1999 hubo por fin noticias suyas. El caso de esta persona que se sube a un tren y se baja en un lugar, no les quiero contar mucho de la historia, y desaparece, es realmente tiene algo, no es simplemente misterioso, intrigante, sino que tiene algo terrorífico. Porque yo les digo, yo una vez conocí esa atracción aniquiladora que tiene el desierto, en que uno comienza a internarse y uno empieza a perderse, no hay ningún referente, todo es igual y sobre todo uno no quiere ubicarse. Hay como que el desierto lo quiere absorber a uno. ¿Qué le pasó a este señor Riquelme, el empampado Riquelme? Lean este libro que debe estar, yo creo que está disponible en las librerías, de Francisco Muat, El empampado Riquelme. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy, que se ha prolongado más de la cuenta. Muchas gracias por su atención y será hasta mañana.